Muy buenas, mi nombre es Kevin Martínez. Vamos a hablar sobre la base de datos, exactamente del gestor de bases de datos PostgreSQL. En un mundo que avanza a pasos agigantados en materia de tecnología, la información es cada vez mucho más valiosa y por eso la base de datos juega un papel muy importante en la actualidad. Sin embargo, la información necesita ser gestionada y administrada de la mejor manera posible y por ello surgen los sistemas gestores de bases de datos como es PostgreSQL. Las bases de datos relacionales como ser PostgreSQL ayudan a los usuarios a organizar los datos y comprender las relaciones entre ellos. PostgreSQL es una base de datos relacional de código abierto que tiene respaldo de más de 30 años de desarrollo, lo que lo convierte en una de las bases de datos relacionales más fuertes que hay en la actualidad. PostgreSQL debe su popularidad y su fama a los desarrolladores y administradores y a su gran flexibilidad y también a su gran sentido de que es muy escalable. Por ejemplo, PostgreSQL admite consultas relacionales y no relacionales también. Y su naturaleza de código abierto significa que una comunidad dedicada de más de 500 desarrolladores, colaboradores, mejora constantemente el sistema de base de datos. Ahora vamos a proseguir con la instalación de PostgreSQL. Vamos a escoger nuestro navegador de preferencia. En este caso yo tengo Safari y vamos a ingresar en el buscador PostgreSQL. Presionamos Enter y nos vamos a ir al primer link que nos aparece. Después nos vamos a descargas. Escogemos nuestro sistema operativo. En este caso yo estoy utilizando Mac OS. Nos vamos a descargar el instalador. Aquí nos muestra todas las versiones y también los sistemas operativos que están disponibles en esta versión de gestor de base de datos. En este caso nos vamos a ir por la de Mac. Yo no la voy a descargar porque ya la tengo descargada. Solo voy a instalarla. Vamos a proceder con la instalación. Hacemos doble clic encima del instalador. Damos permiso de administrador poniendo nuestra contraseña. Ya se inició el instalador. Ok, ahora solo vamos a darle siguiente, vamos a darle siguiente, vamos a darle siguiente, siguiente, y seguimos solo presionando siguiente. Ok, ahora ya se está instalando como podrán ver, y solo dejamos que termine la instalación. Ahora nos aparecerá esta ventana, le damos Finish, le damos Cancelar, y iniciamos directamente el gestor de base de datos, en este caso PostgreSQL, y esperamos. Ingresamos la contraseña de nuestra preferencia y ya estamos dentro. Como podrán ver, bueno, como ya sabrán, en todo motor de base de datos hay dos formas de interactuar con nuestra base de datos. Una de ellas es con la línea de comandos y otra es mediante la interfaz gráfica de usuario, en este caso PGAdmin. También contamos con un browser que nos muestra los servidores que tenemos levantados. En este caso, como lo venimos instalando, solo nos va a mostrar uno que viene de fábrica. Nos pide ingresar nuestra contraseña, la ingresamos. Ahora vamos a ver, bueno, con la que más trabajamos es en esquemas, con tablas, es en el área donde más trabajamos. Eh, este browser es el navegador por defecto y viene inicializada una base de datos también por defecto. Vamos a trabajar, como ya lo mencioné, en esquemas, en la parte de public, en la parte de tablas, y aquí es donde vamos a enfocarnos a trabajar. También nos muestra una dashboard, que en esta dashboard nos muestra el estado de la base de datos. Aquí también podríamos ver si uno de los usuarios están ejecutando algún tipo de consulta. Bueno, yo les voy a explicar cómo instalar PostgreSQL. Solo necesitamos este paquete ejecutable que lo podemos descargar de la página oficial de Postgres. Eh, Aquí tenemos para elegir Windows, que en este caso es el sistema operativo, y nos redirecciona a una página donde podemos ver las versiones. Esta versión que instalaré es la versión 14.4, es la última versión. Entonces, una vez descargado el paquete, le damos doble clic y se abrirá esta ventana y nos dará la bienvenida a la instalación de Postgres. Le damos a siguiente
y aquí nos da los componentes que queremos instalar. Son PostgreSQL Server, PageAdmin 4, Stack Builder y Command Line Tools. El PostgreSQL Server es lo básico para instalar. PageAdmin 4 es como una interfaz de usuario que sirve para interactuar con el Postgres. Stack Builder es una herramienta que nos mantiene actualizados y nos da componentes para el PostgreSQL, y el Command Line Tools, como dice su nombre, es una herramienta para las líneas de comando. Lo mejor es tener instalado todos ellos y le damos siguiente. Aquí nos da una información de una instalación existente debido a que esta computadora ya tiene instalado el PostgreSQL. Sin embargo, le damos siguiente. El directorio existente ha sido encontrado, nos dice C Program Files Postgres 14 data, es decir que en una nueva instalación por defecto nos instalará el PostgreSQL en el disco C, en el Program Files, en PostgreSQL, y la carpeta será el número de carpeta aquí será el número de versión, en este caso 14. Ahora, esta carpeta data sirve para donde nos guardarán los datos de PostgreSQL, que podemos llegar a cambiarla. También el puerto por defecto en PostgreSQL es el C5432. Ese es por defecto, pero también puede ser cambiado. Entonces le damos a siguiente y aquí nos dice todas las configuraciones que van a ser instaladas. Pero antes hay algo muy importante que mostrar. Resulta que al estar ya instalada, e incluso si yo desinstalo PostgreSQL de mi computadora, queda una versión de configuración guardada de contraseñas de superusuario. ¿Qué son las contraseñas de superusuario? Son las que, por ejemplo, nos permiten crear conexiones de bases de datos, y por ello es muy importante. El apartado será este. La instalación nos pedirá una contraseña y que la ingresemos, y es muy importante recordar esta contraseña porque nos servirá para crear conexiones con bases de datos. Una vez la tengamos, le damos a siguiente y nos saldrá una barra de instalación. Nosotros esperaremos a que esta barra termine, y una vez esta barra termine, el programa habrá sido instalado correctamente. Como vemos, está empezando a hacer el proceso a pesar de que esté instalado. Sin embargo, que puede que esté buscando actualizaciones nuevas. Esta barra se llenará hasta aquí. Una vez finalizado, solo nos quedará tocar al botón finalizar. Ahora voy a hablar un poco de Microsoft Azure, que es un servicio en la nube que sirve para el manejo de aplicaciones y otros servicios mediante un centro de datos. Azure no es necesario tener un programa de instalación en la computadora. Pueden instalarse ciertos complementos, sí, pero vamos a hablar acerca de lo básico, y este se puede utilizar desde la red. Tenemos para iniciar sesión, tenemos para crear una cuenta gratuita en el cual ingresaremos el correo. Una vez estemos dentro y hayamos iniciado sesión, yo inicio sesión con el correo institucional. Tenemos las distintas herramientas o servicios que nos da Azure. Por ejemplo, tenemos centros de inicio rápido, tenemos máquinas virtuales, tenemos App Service, tenemos cuentas de almacenamiento, tenemos SQL Database, como dice aquí, aprobación de instancia de Azure, 5 unidades sin protección de su instancia de Azure, escalado de varias instancias de Azure, servicios de Kubernetes, aplicación de funciones, entre otros. Además, si vemos su interfaz, es parecida al del correo Outlook. Tenemos también las barras de categorías y tenemos almacenamiento web móvil, contenedores, bases de datos, analytics, y entre otros servicios que nos pueden ayudar en la gestión de aplicaciones. Muy buenos días, yo les voy a hablar de PostgreSQL. PostgreSQL es un gestor de base de datos
que funciona bajo la licencia BSD, que significa Barclay Software Distribution. La libertad 1 nos permite estudiar el programa. Esto se refiere a que al ser un software de código libre, nosotros podemos ver dentro de su código fuente para determinar cómo funciona y algún tipo de funciones ocultas que tiene él. La libertad 2 nos permite distribuir copias, o sea, somos libres nosotros de compartir este programa. Y la libertad 3 dice que podemos mejorar el programa, podemos hacer mejoras. Esto, volvemos a lo que es de software libre, nos permite a él como tal ver dentro de su código. Y asimismo podemos mejorar ese código, ya sea para que los requisitos del programa sean mínimos a la hora de ejecutarlo. Postgres, como les había dicho, es un gestor de base de datos, de bases de datos relacionales, que incluye características de orientación objeto, como puede ser la herencia, funciones, restricciones, disparadores, reglas de integridad transaccional, liberado bajo la licencia PSD, como ya les había dicho. ¿Qué más les puedo decir acerca de Postgres? Postgres podemos decir que se aproxima a los datos de un modelo relacional, objeto relacional, y que es capaz de manejar complejas rutinas y reglas. Ejemplos de su avanzada funcionalidad son las consultas SQL declarativas, control de concurrencias, multiversión, soporte de multiusuarios, transacciones de optimización de consulta, herencias, arreglos. Las tablas pueden ser configuradas para heredar características de una tabla padre. Los datos son compartidos entre las tablas, padre e hijo. Las tuplas insertadas o eliminadas en la tabla hija serán insertadas y eliminadas en la tabla padre respectivamente. Sabemos que Postgres soporta operadores funcionales, métodos de acceso, tipos de datos definidos por usuario. También sabemos que soporta especificaciones SQL 99 e incluye características avanzadas como las uniones, los joins y SQL 92. Postgres soporta integridad referencial al desarrollo fácilmente para los RDBMS Postgres SQL. Esta interfaz incluye en Object, Pascal, Python, Perl, PHP, OBDBs, Java, Ruby, TCL, C, C++ y Python. Postgres tiene soporte para lenguajes procedurales internos, incluyendo un lenguaje nativo denominado PL-SQL, que es el lenguaje de Oracle, que es PL-PG-SQL. Es un lenguaje que es procedural, en Oracle es PL-SQL. Otra ventaja de Postgres es su habilidad para usar Perl y Python o TTL como lenguaje procedural. Sabemos que Postgres es una arquitectura proceso por usuario, cliente-servidor. Esta es similar al método de Apache, que para manejar procesos. Hay un proceso maestro que se ramifica para proporcionar conexiones adicionales para cada cliente que intenta conectar a Postgres SQL. Las características de Postgres más conocidas como Write Ahead Logging incrementan la dependencia de la base de datos y los registros cambian antes de que estos sean escritos en la base de datos. Esto garantiza que en el hipotético caso de que la base se caiga, exista algún registro de la transacción a partir del cual podamos restaurarla. Esto resulta bastante beneficioso a la hora de que se caiga la base de datos. En el caso del ACID, la atomicidad, Postgres, en Postgres podemos hacer un grupo de sentencias SQL que se ejecuten dentro de una transacción, encerrándolas entre las sentencias begin y commit. De esta forma aseguramos que se ejecuten todas o ninguna. Si llega algún momento dentro de la transacción necesitamos deshacerlas completamente, utilizamos un rollback en el lugar de commit y todos los cambios son desechados. Por otro lado, Postgres trata de cualquier sentencia aislada, así como ejecutar dentro de una pequeña transacción, aunque no usemos begin. Cada sentencia incorpora implícitamente un begin y se culmina con éxito con un commit. La consistencia dice, Postgres no podía manejar la integridad referencial. Fue hasta el 2000 que se liberó una versión de Postgres cuando ya se pudo utilizar esta función de integridad referencial, que serían las foreign keys, la famosa foreign key. Antes de eso habría que hacerlo
a través de conjugaciones por medio de los triggers. De la invisibilidad, dice que frente a otro módulo tradicionales que controlan los accesos concurrentes a los datos a través de bloqueos. PostgreSQL utiliza un modelo denominado multiversión concurrency, según el cual la consulta de la base de datos, cada transacción se ve una instantánea de la base de datos, tal como era hace cierto tiempo, una versión de la base de datos y no del estado actual de la base de datos. Este mecanismo evita que las transacciones puedan ser datos inconsistentes modificados por otras, aislados a la transacción, que operan concurrentemente en distintas sesiones. Un lector no necesita esperar a un escritor y un escritor no necesita esperar a un lector. Si quiere hacer uso de este tipo de concurrencia. De durabilidad, dice PostgreSQL utiliza una técnica estándar denominada Word Write Ahead Logic, ya habíamos hablado de ella, que es escritura anticipada de registro, para poder controlar tanto la consistencia como la durabilidad de las transacciones. Brevemente explicada, consiste en que los cambios en los ficheros de datos, tablas e índices solo se materializan cuando existe previamente en el disco el registro en que están anotados dichos cambios. Siguiendo este procedimiento, no es necesario enviar una página al disco. Cada vez que una transacción se completa, esta técnica no solo mejora el rendimiento del servidor, sino que ante un fallo de la máquina será posible recuperar la base de datos a partir de este registro. Cualquier cambio no aplicado a la página de datos en el disco será nuevamente hecho desde el Roll Forward Recovery o RED. Los tipos de datos que funcionan en Postgres son el set, que para conjuntos de tuplas, el AppsTime, fecha y hora absoluta, el AC LightTime, que es lista de control de accesos, el bool, que es para verdadero y falso, el BP-char, que es rellenos de espacios de longitudes específicas de momento de creación, el byte, que arreglos de bytes de longitud variable, el char, que es de caracteres, seed, que es comando identificador de tipos de comando, el CIDR, que significa dirección de red, el circle, que es para círculo geométrico, el date, que es fecha, el datetime, fecha y hora, el file name, nombre de archivos, flotante 4, que es un número real de 4 bytes, el flotante 8, que también es un número real de 8 bytes, el inet, que es dirección de red, el int2, que es un entero de 2 bytes, el int8, que es un entero de 8 bytes, el int4, que es un entero de 4 bytes, line, que es línea para geometría también, el LSG, que es segmento de línea geométrica, el MAC address, que es dirección MAC, el money, que es unidad monetaria, name, que es un nombre, numeric, que es un dato numérico, el OID, tipo de identificación de objetos, el OID8, que es un arreglo de 8 OIDs, o sea, de 8 objetos, y el path, que es una trayectoria geométrica. Point, polygon, son también para geometría. Real time, que es el intervalo de tiempo de rango limitado. Text, que es cadena de caracteres nativa de longitud variable. Time, que es la hora. El time span, que es intervalo de tiempo. Time stamp, que es fecha y hora en formato ISO. El time interval, que es intervalo de tiempo. El unknown, que es desconocido. El bar chart, que es cadena de caracteres. Y el zip, que es identificador de transacción. Ahora les voy a hablar acerca de lo que es la programación en SQL, en PostgreSQL, perdón. PostgreSQL es un lenguaje declarativo, que da las órdenes específicas de cuáles deben ser sus resultados, o no la manera de conseguirlos, como ocurre en los lenguajes procedimentales. Al ser declarativo es muy sistemático, sencillo y con una curva de aprendizaje muy agradable, ya que la palabra clave permite escribir las órdenes como si fueran frases en lo que se especifica.
Del SP en Postgres, sabemos que no existe el storage procedure. Como tal, lo más cercano es un storage procedure, son las funciones. No existe el SP en Postgres. Lo más cercano son sus funciones. En Postgres se denominan fusiones a las a la unión de varias sentencias SQL. A eso se le denominan funciones, eh, independientemente del lenguaje que se utilice para escribir. Bueno, mi nombre es Mario Villanueva y yo les hablaré un poco acerca de las ventajas y desventajas de Postgres SQL y Azure. Comencemos con las ventajas de Postgres. La primera que vemos es que posee una gran escalabilidad. Con ello logramos una mayor cantidad de peticiones simultáneas a la base de datos de forma correcta. También vemos una instalación ilimitada y gratuita, es decir, que lo podemos instalar en la cantidad de ordenadores que deseamos. Estabilidad y confiabilidad, ya que tiene más de 20 años de desarrollo activo y está en constantes mejoras. Además, el estándar SQL implementa casi todas las funcionalidades de dicho estándar, posee potencia y robustez, es decir, que cumple en su totalidad con las características ACID, posee una gran extensibilidad, ya que tenemos a nuestra disponibilidad una gran variedad de extensiones distribuidas por el grupo de desarrolladores de Postgres SQL, y finalmente una amplia compatibilidad con los lenguajes, además soporta JSON y es multiplataforma. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de las desventajas. La primera desventaja que vemos es que es relativamente lento en inserciones y actualizaciones en las bases de datos pequeñas. No cuenta con un soporte en línea o telefónico. Además, la sintaxis de algunos de sus comandos o sentencias puede llegar a ser no intuitiva si no se tiene un nivel medio o alto del inglés. Y la documentación puede mejorar y en su mayoría está disponible solamente en el lenguaje inglés. También vemos que no está disponible por su defecto en todos los hosters. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas de Azure. La primera ventaja que vemos es la seguridad, ya que se ha demostrado que tiene un fuerte enfoque en la seguridad al seguir el modelo de seguridad estándar de detectar, evaluar, diagnosticar, estabilizar y cerrar. También posee una gran rentabilidad, ya que el costo es quizás una de las razones por la que Microsoft Azure es tan atractivo para muchas empresas. Y finalmente, una alta disponibilidad y redundancia en sus centros de datos a una escala muy global. La desventaja que vemos en Azure es que a diferencia de los servidores locales requiere una experiencia para garantizar que todas sus partes móviles funcionen de la manera más eficiente. Incluso el error más pequeño o el error más común cometido por un administrador puede crear un gran problema. Bueno, esto fue todo por mi parte. Muchas gracias.